familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar espaguetis al estilo Alfredo. Yo sé que ustedes habrán escuchado fettuccinis Alfredo, pero esta vez lo vamos a hacer con espaguetis y vamos a hacer la versión tradicional y la versión adaptada americana con pollo y tocineta. Así que empecemos. La primera versión va a ser la italiana, la original. Esta receta se produce en Roma en 1914 y lleva simplemente mantequilla y queso parmesano, así como ustedes lo ven. Yo adicional que le voy a poner un poquito de perejil fresco y nuez moscada. Entonces vamos a empezar esta preparación. Como les dije, esta receta es originalmente hecha con fettuccini, pero yo no tengo este tipo de pasta, creo que se dice bavette número 13, algo así. Pero usted puede utilizar espagueti si tiene en casa y vamos a replicar esta receta tan sencilla. Yo voy a hacer una sola porción y tengo acá en una olla con agua bastante caliente, le voy a agregar una cucharada de sal. Vamos a poner aquí estas pastas y vamos a dejar que se cocinen. El tiempo de cocción va a depender del tipo de pasta que usted esté utilizando. Yo esto ya lo había dicho en otro video, pero les voy a recordar, miren siempre las instrucciones de cada paquete. Este dice que necesita 9 minutos, es decir que la vamos a dejar entre 7 u 8 minutos. Yo lo voy a dejar 7 minutos exactamente. Entonces dejamos aquí nuestras pastas a que se cocinen y una vez las pastas están perfectas las vamos a retirar del agua. Ojo, no botes el agua porque vamos a necesitar esta agüita. Acá esto está caliente, caliente, caliente. Vamos a trabajar inmediatamente así para hacer estas pastas o estos espaguetis. Vamos a agregar la mantequilla y la vamos a emulsionar, vamos a mantecar, a crear acá como una mezcla que se derrita por completo la mantequilla y que se distribuya muy bien con las pastas. Inmediatamente vamos a agregar queso, un poquitico de queso, un poquitico del agua de los espaguetis y vamos a darle vueltas tratando de no romperlas. Por esto es muy importante que no la dejen cocinar mucho porque si no se le va a volver un masacote. Así que esta pasta está 7 minutos de cocción, está perfecta y vamos a seguir dándole vuelta, vamos a agregarle queso, vamos a seguir mezclando. Poco a poco se va emulsionando estos espaguetis y se va creando la salsa Alfredo. La verdad que la salsa Alfredo es como simplemente espaguetis al burro con queso parmesano, pero ustedes saben que esto ha tenido muchas adaptaciones. A mí personalmente me fascina estos espaguetis. Ustedes pueden utilizar queso parmesano, si tienen grana padano pues también lo pueden usar y lo seguimos acá como les estoy mostrando, agregando queso, emulsionando, dando vueltas. Ve agregando un poquito del agua de los espaguetis si la ves muy seca y una vez tengas listos estos espaguetis, lo que vamos a hacer es agregar, yo le puse en este caso un poquitico de pimienta, un poquitico de nuez moscada y le vamos a poner también solamente un poquitín de perejil para resaltar un poquito más el sabor de esta salsa y así quedan nuestros espaguetis con la salsa Alfredo, intentando simular lo más que se pueda esta salsa, pero digamos que esta es la versión italiana que no lleva crema de leche, que no lleva leche y que a mí personalmente me encanta, me fascina. Vamos a emplatar, lo vamos a poner bien bonito, vamos a limpiar las suciedades que puedan haber alrededor del plato y vamos a poner perejil por encima, mucho más queso, mucho más queso por encima y unas ramitas de perejil también al lado para que nos queden perfectas esta preparación y díganme si esto no enamora a cualquiera. Esta es la primera versión, la versión italiana, espectacular, maravillosa, fácil y con pocos ingredientes. Ahora vamos a hacer la versión 2, la versión americana adaptada, pero le vamos a poner pollo y tocineta. Entonces vamos a empezar con la pechuga. Yo tengo acá media pechuga, la abrí y le vamos a poner sal y pimienta por ambas partes. Una vez haya terminado este proceso, vamos a sacar la tocineta del empaque. Yo estoy usando 4 láminas de tocineta. Tú puedes usar la de tu preferencia.
Acá ya tengo en una olla cocinando mis espaguetis. Lo único distinto es que estos espaguetis son integrales. Y mientras se cocinan mis espaguetis, vamos a poner la tocineta en una sartén que está bien caliente y la vamos a dejar a que se cocine. Entonces, esto va a tardar unos 3 a 4 minutos. Ve dándole vueltas y deja que se frite o se cocine perfectamente. Le damos vuelta, dejamos otra vez por otros 3 minutos y luego retiramos del fuego, escurriendo siempre el exceso de grasa, y vamos a retirar también toda esta grasa que soltó la tocineta. Ahora voy a poner la pechuga que ya salpimenté y vamos a hacer el mismo proceso. La vamos a dejar acá a que se hace perfectamente de 5 a 7 minutos por cada lado a fuego medio alto. Bueno, mis corazones, y mientras acá termina de cocinarse la pechuga, yo les voy a mostrar los ingredientes que lleva esta versión. Lleva crema de leche 200 gramos, lleva también un ajo. Este ajo estaba bastante grande, así que voy a usar la mitad y lo vamos a cortar muy finito. Una vez lo hayas cortado en laminitas, incluso si tú quieres lo puedes machacar como tú prefieras, o puedes agregar también en polvo, pero te recomiendo siempre que uses el natural porque le va a dar muchísimo más sabor. Luego voy a cortar y a picar finamente un poquitico también de perejil, y luego me voy a ir a la estufa donde ya la pechuga está perfectamente cocida, está muy asada por ambos lados, y voy a integrar de inmediato el ajo en la sartén. Le voy a poner un poquitico de mantequilla, unos 5 a 10 gramos, y vamos a mezclar y vamos a dejar a que se dore ligeramente el ajo. Ojo, no lo dejen quemar porque si no se pone amargo. Entonces pasan, no sé, 2 minutos, 1 minuto, y voy a integrar de golpe la crema de leche. Entonces integro la crema de leche, lo mezclo y voy a esperar acá unos 2 a 3 minutos, 5 minutos. Ustedes vayan mirando que la crema de leche se empiece a poner un poquito más espesa, y luego vamos a agregar pimienta, vamos a agregar también un poquito de nuez moscada. Seguimos mezclando y como se pueden dar cuenta, esto está hirviendo, pero todavía sigue un poquito más líquida, así que seguimos mezclando y luego vamos a integrar el queso parmesano, que es el que le va a dar más consistencia a esta salsa. Integramos el queso de 40 a 50 gramos, ponle la cantidad que prefieras, entre más queso a mí me parece que queda muchísimo mejor. Sigues integrando, sigues mezclando, y una vez rompa a hervir vamos a agregar la tocineta troceada y la pechuga. Mezclamos con esta salsa y como te puedes dar cuenta tiene una consistencia perfecta. Vamos a poner también un poquito de perejil y vamos a seguir mezclando. Una vez termine de mezclar todos estos ingredientes, díganme si esto no se ve delicioso, por favor. Vamos a agregar nuestros espaguetis. Vamos a integrarlos con la salsa para que estos espaguetis tomen el sabor de la salsa. Si tú ves que te está quedando como muy seca la salsa, como que no sé, está muy espesa, no te preocupes, integra un poquito del agua que te restó, del agua de los espaguetis. Lo integras un poco, mezclas y así de fácil tienes la versión americana de la salsa Alfredo. Vamos a emplatar, primero ponemos los espaguetis y luego vamos a empezar a agregar naturalmente, buscando hacerlo de una manera bien bonita para que sea mucho más apetitoso, porque también la comida entra por los ojos, mis amores. Entonces ponemos también trozos de pechuga de tocineta y luego, que no se nos vaya a olvidar, vamos a ponerle también salsa para que cuando lo estés comiendo sientas muchísimo el sabor también de la crema de leche. Termino de emplatar con perejil y naturalmente queso, más queso parmesano. Ponemos también al final unas ramitas de perejil para darle un toque muy coqueto a esta receta.
Y así hemos finalizado la segunda versión, la versión americana que lleva crema de leche y que le estamos poniendo también en esta oportunidad pechuga y tocineta. Así que yo me quedo aquí probando la primera versión. Y mientras yo me quedo acá probándolo, me encantaría invitarte a que te suscribas y que actives la campanita en la función de todo. Y si te ha gustado esta receta, por favor no te vayas sin dejarme un like, porque me encantan los likes y porque nos sirve muchísimo para posicionar nuestros videos. Mis corazones, y miren esta segunda versión, la versión americana con pollo y tocineta. Escoge cuál te gusta más. Yo les puedo adelantar que me gusta más la versión original, pero ustedes pueden escoger la de su preferencia. Al final siempre les dejo todas las cantidades e ingredientes usados en las recetas, al igual que en la cajita de información. Y no te vayas sin seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Un beso, chao.